consideraciones que vamos a hacer sobre la ciencia de Galileo particularmente tienen que ver con el desarrollo de su obra, la manera en que Galileo presenta su programa de investigación, la manera en que presenta sus problemas, que no se parecen nada a otros autores de la época en los cuales nosotros encontramos generalmente un plan de trabajo, una especie de proyecto universal para la ciencia. Galileo escribe más bien obedeciendo a ciertos intereses que tiene en determinados momentos. Por eso vamos a empezar a abordar su obra en la medida en que él la va escribiendo. Vamos a comenzar con el primer libro científico que publica, el Sidereus Nuncius, que lo publica en 1610, a principios del siglo XVII. El Sidereus Nuncius es un texto que se sigue citando en latín por los problemas que tenemos de la traducción de dicho título. En la traducción tradicional es El mensajero de las estrellas, que es la traducción con la cual Kepler dio a conocer este texto en Europa, y el título que Kepler escribe en una carta larguísima que le escribe en 1610 a Galileo a propósito de los descubrimientos que Galileo hace con el telescopio. Este pequeño texto es un librito, un pequeño librito, un manual de ciencia. Es el primero que se escribe en el siglo XVII con esta característica, porque generalmente los textos de ciencia del siglo XVII están llenos de otra información que no tiene que ver específicamente con ciencia, por ejemplo, como la astrología, la alquimia o la teología, o también la historia. Vamos a seguirle diciendo el título en latín, Sidereus Nuncius, porque es el nombre con el cual aparece citado en los libros de historia de la ciencia o de historia de la cosmología. Es difícil que nosotros encontremos la traducción española como el mensajero de las estrellas o el mensajero sideral. Simplemente aparece siempre citado con ese título, Sidereus Nuncius. Allí Galileo nos presenta 3 de sus 6 descubrimientos que hace con el telescopio. Los 3 primeros descubrimientos los hace como él lo llama, con el anteojo, o sea, con su anteojo o el instrumento que él había visto, el instrumento que había circulado entre los artesanos flamencos o entre los artesanos holandeses, y que ya se había constituido para principios del siglo XVII en un instrumento corriente que la gente compraba por curiosidad, que Galileo consigue y que perfecciona, y que en algún momento apunta a los cielos y comienza a hacer los descubrimientos. Esos 3 descubrimientos son la superficie irregular de la Luna, nuevas estrellas en la Vía Láctea y 4 lunas o tierras, como él las llama, en Júpiter. Como sabemos, Júpiter pues tiene más de 60 satélites. Todavía Galileo no le dice satélites porque esa palabra, la palabra satélite es posterior, y el primero que comienza a usarla es Kepler. Estos 3 descubrimientos, los primeros 3 descubrimientos que aparecen en el Sidereus Nuncius, como los otros 3 que vamos a mencionar enseguida, son descubrimientos que van a dar definitivamente el golpe de gracia a la física aristotélica y a la astronomía matemática de Claudio Ptolomeo, y particularmente a la tradición aristotélica que se había constituido en la justificación filosófica no solamente de la ciencia, sino también del cristianismo de la época, por lo cual
los ataques de Galileo a la física de Aristóteles o la tolemaica van a ser vistos en algún momento como también ataques a la religión, porque de alguna manera lo que está haciendo Galileo es defendiendo o tratando de demostrar que Copérnico tiene razón, y eso cambiaba nuestro lugar en el universo, nuestro lugar en el mundo. Ya pasábamos de ser en la física de Aristóteles o en la astronomía matemática de Ptolomeo, de ser el centro de los movimientos celestes, es decir, de ser el centro del cosmos o del mundo, como lo llamaban los medievales, para constituirnos en un planeta común y corriente que gira en la tercera órbita. Eso, el hecho de salir del centro y estar en la tercera órbita, pues va a tener implicaciones científicas muy fuertes y también implicaciones de tipo religioso. El primer descubrimiento que vamos a tener en el Sidereus Nuncius es la superficie irregular de la Luna. Galileo allí va a hacer dibujos de lo que observa por el telescopio, o como él lo llamaba, por su anteojo. Galileo no es el primero en observar la superficie de la Luna. Ya un astrónomo inglés de nombre Thomas Harriot había hecho esas observaciones, pero no había hecho la interpretación correcta del fenómeno. Y esa es la ventaja que va a tener Galileo sobre Harriot, y lo que va a hacer que este descubrimiento se le atribuya a Galileo y no se le atribuye a Harriot. Una correcta interpretación del fenómeno que él observa, que observa por el telescopio, de la superficie irregular de la Luna, tiene que ver con que él comienza a describir lo que ve y comienza a dibujarlo, es decir, cráteres, montañas, depresiones, llanuras, extensos y profundos valles, y entre las montañas, montañas muy altas y además cordilleras de montañas. Eso significa, y la interpretación que da Galileo es, por ejemplo, que en la zona oscura de la Luna aparecen unos punticos luminosos. Esos punticos luminosos, Galileo los interpreta como la luz solar iluminando montañas altas, de la misma manera en que en la Tierra, en el atardecer, el sol ilumina las altas montañas y los valles quedan en una profunda oscuridad. Y además observa también que en la zona luminosa hay puntos negros, y esos puntos negros los identifica con profundos valles o con cráteres, porque pasaría, dice él, lo mismo que en la Tierra, y es que la Luna, a pesar de que tengamos una luz solar muy fuerte, esa luz solar no va a llegar, no llega a la profundidad de los valles. Además, esas interpretaciones que él hace de la superficie irregular de la Luna lo lleva a concluir de que la superficie de la Luna es parecida a la superficie de la Tierra, y que por lo tanto la Luna está hecha del mismo material que la Tierra, y por inferencia que los planetas en general, o sea, los planetas conocidos hasta Saturno, están hechos también del mismo material que la Tierra. Esto es uno de los golpes más fuertes a la tradición aristotélica, a la física aristotélica, como habíamos mencionado ahorita, a propósito de que, si ustedes recuerdan, en la física de Aristóteles la Luna es completamente esférica, la superficie es lisa como la superficie de una bola de cristal. Además, la Luna está constituida de éter, que es el quinto elemento del cual nos hablaba Aristóteles. Recordemos que Aristóteles nos hablaba que debajo de la Luna la constitución del universo es tierra, fuego, aire y agua, y que arriba de la Luna el universo está constituido de éter, que tiene la característica de ser un elemento divino, eterno, inmutable, es decir, que arriba de la Luna no hay cambios absolutamente, y que esta
y que la Luna, como los planetas en general, estaban constituidos de éter y que por lo tanto pues no tienen la forma perfecta de la esfera, lisa como una bola de cristal. Y ahora ya tenemos entonces que con esta primera observación la Luna tiene, como decíamos ahora, montañas, depresiones, llanuras, mesetas, cráteres, etcétera, lo que hace que se parezca a la Tierra. Este va a ser uno de los golpes más fuertes que va a tener la física de Aristóteles, porque de ahí en adelante ya nadie volverá a considerar que la Luna tenga accidentes como la Tierra y por lo tanto es una física que deja de funcionar. Debemos tener en cuenta además que muchos de los profesores universitarios contemporáneos de Galileo se negaron a mirar por el telescopio precisamente para que no se les cayera su edificio teórico que habían sostenido y habían tratado de demostrar hasta el momento. Pues la demostración de Galileo, con esta observación, echa por tierra todas las consideraciones físicas sobre el cielo que tiene la física de Aristóteles. En segundo lugar, observa nuevas estrellas en la Vía Láctea. Y las estrellas que observa no son pocas, sino, como lo dice en su texto, en el Sidereum Nuncius, son miles y miles de estrellas que comienza a clasificar y comienza a nombrarlas. Galileo no tiene un telescopio muy potente, por lo que algunos grupos de estrellas le van a parecer como nebulosas. De todas maneras, él va a arriesgar algunos dibujos que van a aparecer en su Sidereum Nuncius de la constelación del Pesebre, de Orión y de la nebulosa de las Pléyades. Eso va a hacer que él tenga una posible sospecha de que el universo sea infinito. Hay que tener en cuenta de que solo 13 años, unos 13 o 14 años antes, Giordano Bruno había hablado del universo infinito, pero las consideraciones de Giordano Bruno sobre el universo infinito no tienen demostraciones matemáticas ni tampoco demostraciones experimentales. Lo más cercano que vamos a tener para la época son las observaciones que Galileo hace sobre nuevas estrellas en la Vía Láctea. Eso lo va a llevar a pensar en que la esfera de las estrellas fijas que limita el universo, es decir, hasta donde va el universo, no existe. Así le escribe a un corresponsal, a uno de sus múltiples corresponsales, le escribe que él empieza a sospechar de que el universo es infinito. Sin embargo, le continúa diciendo, el hecho de que yo sospeche o no lo sospeche no tiene ningún sentido porque no lo puedo demostrar. Y Galileo para ahí a propósito de las consideraciones sobre la finitud o la infinitud del universo. En su carta, Kepler, también en 1610, le dice a Galileo, Galileo, no nos dejemos arrastrar por la teoría o por la tesis del universo infinito, del cual Giordano Bruno ha explicado o ha tratado de explicar. La doctrina de los universos infinitos, de los universos soles y de los universos mundos, es una doctrina que no tiene demostración, por lo tanto, no nos dejemos arrastrar por ella, le escribe Kepler a Galileo, y Galileo de ahí en adelante no hará ningún tipo de consideración sobre la finitud o la infinitud del universo, sencillamente se va a adherir a la idea del universo infinito de Copérnico y a la idea del universo finito de Kepler, que es el tipo de universo que habíamos tenido hasta el momento. Para considerar un universo infinito tendríamos que esperar a la física de Descartes, que nos dio la geometría necesaria para poder entender el universo infinito, que es la llamada geometría analítica, con la cual todos trabajamos en algún momento en los llamados planos cartesianos, en coordenadas x, y,
o en espacios tridimensionales en coordenadas X, Y, Z. El hecho de que aparezcan nuevas estrellas en el cielo y la posible consideración de la infinitud del universo, eso es otro de los elementos que pone en tela de juicio la física de Aristóteles y la creencia absoluta en un universo finito. Ya los pensadores del siglo XVII empezarán a considerar la infinitud del universo, la infinitud del espacio y la consideración de cuerpos que se mueven rectilíneamente al infinito, que no se pueden pensar si consideramos un universo finito limitado por la estrella de las fijas. El tercer descubrimiento son las 4 lunas de Júpiter. Noche tras noche, Galileo comienza a observar las 4 lunas de Júpiter. En las imágenes ustedes van a poder observar sobre las lunas de Júpiter lo que él escribe sobre ellas. Yo voy a tomarme la libertad de leer una parte del Cigreo Nuncius donde él hace esas consideraciones para que veamos cómo las ve y cómo las describe y cómo las diferencia a propósito de otras estrellas que pueden ser las estrellas que están en el fondo de los movimientos planetarios. Así que Galileo tiene que diferenciar las estrellas fijas, que es por donde se mueven los planetas, de estrellas que siguen a Júpiter, y para poder hacer la consideración de que son estrellas que giran, estrellitas o lunas o también tierras que giran alrededor de Júpiter. Comienzo entonces con el Cigreo Nuncius. Escribe Galileo: he aquí que el 7º día de enero del presente año de 1610, a la hora primera de la consiguiente noche, mientras contemplaba con el anteojo los astros celestes, apareció Júpiter. Disponiendo entonces de un instrumento sobremanera excelente, percibí, cosa que antes no me había acontecido en absoluto por la debilidad del otro aparato, o sea, de un telescopio anterior con el que estaba observando, que lo acompañaban 3 estrellitas, pequeñas, sí, aunque en verdad clarísimas, los cuales, por más que considerase que eran del número de las fijas, me produjeron cierta admiración por cuanto que aparecían dispuestas exactamente en una línea recta, paralela a la eclíptica, así como más brillantes que las otras, de magnitud pareja. Su disposición mutua respecto a Júpiter era 2 estrellas en oriente, 1 estrellita en occidente. Eso es, por la parte oriental había 2 estrellas y solo una hacia el ocaso. La más oriental y la occidental parecían un poco mayores que la otra. Me preocupé muy poco de las distancias entre ellas. Y Júpiter, al considerarlas fijas, como dijimos al principio, habiendo vuelto a contemplarlas al 8º día, no sé por qué observé una disposición muy otra, pues las estrellas eran todas 3 occidentales, más próximas que la noche anterior unas a otras, y a Júpiter mutuamente separadas por similares distancias, tal y como se muestra en el dibujo adjunto. Y lo dibuja, ustedes ahí lo tienen en el gráfico. En este punto, aún sin prestar ninguna atención al acercamiento mutuo de las estrellas, comencé con todo a preguntarme de qué modo podría Júpiter ponerse al oriente de todas las fijas mencionadas, hallándose la víspera al occidente de 2 de ellas. Por consiguiente, temí que quizá su movimiento fuese directo, en contra del cálculo astronómico. Noche siguiente, con grandes ansias, observé que los movimientos correspondían a dichas estrellas, pero me llevé gran decepción al encontrarme el cielo cubierto de nubes por todas partes. Este asunto de encontrar nubes por todas partes es una tragedia para cualquier astrónomo. Eso habla ciertamente del cierto atraso de la astronomía griega y la astronomía que lógicamente heredaron los autores del siglo XVII, es decir, la astronomía europea en general, porque para poder observar movimientos precisos de planetas y de satélites hay que tener cielo limpio todos los días. Por eso
la astronomía egipcia, la babilónica, la maya, como la hindú, eran astronomías superiores a la astronomía griega y a la posterior astronomía europea, razón por la cual los europeos evolucionan su astronomía desde Copérnico hasta Newton y posiblemente también hasta los astrónomos del siglo XVIII, en la medida en que observaban en otros lugares que no fueran Europa o en otros lugares que pudieran tener o épocas del año cielos limpios para poder observar movimientos planetarios noche tras noche. Por eso los norteamericanos tienen su más potente telescopio fuera de la atmósfera, el Hubble, como los europeos tienen su más potente telescopio en el desierto de Atacama, en Chile, buscando precisamente esas condiciones. Ahora bien, el día 10 las estrellas aparecieron en esta disposición respecto a Júpiter, 2 estrellitas al oriente de Júpiter. Solo había 2 y ambas a oriente, mientras que la tercera, según mi opinión, se ocultaba atrás de Júpiter. Como antes, se hallaban asimismo en la misma recta de Júpiter y dispuestas exactamente según la longitud del zodiaco. Viendo estas cosas, comprendiendo que no había razón alguna para atribuir a Júpiter semejantes cambios y sabiendo además que las estrellas observadas eran siempre las mismas, pues no había otras ni delante ni detrás en un gran intervalo a lo largo de la longitud del zodiaco, tornándose ya en admiración mi perplejidad, reparé en que el cambio aparente habría de atribuirse no a Júpiter, sino a las estrellas, determinando por ello que tenía que observar en adelante con mayor escrupulosidad y clarividencia. Consiguientemente, el día onceno vi la siguiente disposición: 2 estrellitas en oriente, pero una más grande que la otra. Esto es, solo 2 estrellas a oriente, de las que la del medio distaba el triple de Júpiter que de la más oriental, siendo esta casi el doble mayor que la otra, a pesar de que la noche anterior aparecían casi iguales. Así pues determiné y establecí fuera de toda duda que en el cielo había 3 estrellas errantes en torno a Júpiter, a la manera de Venus y Mercurio en torno al Sol, cosa que se vio de manera más clara que la luz del mediodía en otras múltiples observaciones sucesivas. Y no solo 3, sino ciertamente 4 son los astros errantes que realizan sus circunvoluciones en torno a Júpiter, de cuyas permutaciones observadas consiguientemente con mayor exactitud informaré a continuación. Y continúa describiendo ese tipo de movimientos de cada una de las 4 estrellitas. Bien, el hecho de que aparezcan 4 lunas o 4 tierras en Júpiter definitivamente será otro de los golpes fuertes contra la física de Aristóteles, que había defendido que entre la luna y la estrella y las estrellas de las viejas no habían cambios. Ahora los sistemas de explicación de la estructura del universo tienen que contar con 4 planeticas más, con 4 lunas más, que lógicamente dañan la distribución y las argumentaciones de perfección que había dado Aristóteles en su física. Otros descubrimientos que hace Galileo con su telescopio son las manchas solares, la deformidad de Saturno y las fases de Venus. Él comienza a observar el Sol con su telescopio. Eso lógicamente pues trae un montón de problemas, que se trata de observar directamente el Sol con un telescopio, razón por la cual Galileo se quedó prácticamente ciego. Al final de sus días pues prácticamente no podía, tenía que ayudarse de otras personas para poder caminar, incluso para escribir, o le tenían que leer, porque estas observaciones de las manchas solares lo dejaron en la ceguera total. Él observa con su telescopio que las manchas solares se desplazan por la superficie del Sol y logra hacer una demostración matemática
de que las manchas solares no es que se desplacen por la superficie del Sol, sino que están en la superficie del Sol. Y observa que esas manchas se mueven por todo el ecuador solar de oriente a occidente, por lo que llega a la conclusión correcta de que el Sol tiene movimiento sobre su propio eje. Eso va a ser además un asunto muy importante para la astronomía de la época, que desde Copérnico había considerado de que el Sol no tiene movimientos. Lo que vamos a ver aquí es que el Sol sí tiene movimientos y tiene movimientos sobre su eje, y es la demostración que hace Galileo. La siguiente es la deformidad de Saturno. El asunto de la deformidad de Saturno es que él comienza a ver a Saturno de maneras diferentes. Nunca logra ver los anillos de Saturno. Lo primero que observa de Saturno es que Saturno tiene la forma de un huevo, tiene forma oval. En otras observaciones observa a Saturno triforme, es decir, un planeta muy grande, circular o esférico en el centro, y dos planeticas a lado y lado, como si fueran dos orejitas las asas de una olla o las orejitas de un rostro. Posteriormente lo ve como un círculo sobre una figura oval. Nunca logra ver los anillos de Saturno, sino en la forma en que los acabo de describir. No es cierto que él haya descubierto los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno fueron descubiertos posteriormente por Christian Huygens, que los describió y los vio y los dibujó tal y como eran, tal y como nosotros pues los podemos ver en la actualidad. Y su observación más importante es la observación de las fases de Venus. Logra ver a Venus como una lunita llena, como una lunita en cuarto creciente, como una lunita en cuarto menguante. Esta observación de las fases de Venus se convierte en la demostración definitiva, en la demostración observacional, en la observación experimental de que Copérnico tiene razón, es decir, de que el Sol se encuentra en el centro de los movimientos celestes, porque no lograríamos ver fases de Venus si el Sol girara en torno a la Tierra, es decir, que solamente podemos observar fases en Venus si y solo si Venus gire en torno al Sol y nosotros giremos en torno al Sol también como Venus. Es la única forma de poder ver las fases de Venus por un telescopio, de resto no las podríamos ver. Las demostraciones son en los dibujos tal y como ustedes los están viendo en este momento. Ustedes pueden observar allí que la Tierra, si observamos desde la Tierra, en la oposición total, Venus se encuentra lleno, y que en la parte más cercana de la Tierra, Venus se encuentra menguante. Por lo tanto, también en las dos posiciones de cuarto menguante y cuarto creciente veríamos a Venus tal y como vemos a la Luna en cuarto creciente y en cuarto menguante. También en el gráfico ustedes pueden observar que Galileo resuelve uno de los misterios astronómicos que más molestaban a todos los astrónomos de todas las épocas, y tiene que ver con el hecho de que cuando Venus está más cerca de la Tierra es menos luminoso, y cuando está más lejos de la Tierra es mucho más grande y mucho más luminoso. Pues eso solamente se explica por las fases de Venus. Cuando se aleja, se comienza a llenar, es decir, se comienza a iluminar, y cuando está más lejos de la Tierra, Venus está lleno, y cuando se acerca a la Tierra comienza a perder su luz porque está en cuarto menguante, y cuando está más cerca de la Tierra no lo vemos. Por esa razón, cuando vemos a Venus muy grande en Occidente, que es lo que nosotros vemos en Occidente, que nos dicen que es un lucero, ese es Venus,
que es tan luminoso que lo podemos ver desde las 3 de la tarde. Y en ese momento es Venus lleno, y en ese momento es cuando está más lejos de la Tierra. Las fases de Venus es el descubrimiento más importante entonces que hace Galileo con su telescopio, porque se va a convertir en el argumento definitivo para demostrar de que la Tierra gira en torno al Sol y de que los planetas giran en torno al Sol, y lógicamente el golpe de gracia a toda la física aristotélica y a los sistemas del mundo clásico que consideraban a la Tierra como el centro de los movimientos celestes. Bien, Galileo desde 1610 y hasta aproximadamente 1616 no va a escribir otros textos distintos al Sidereus Nuncius y al librito que olvidé mencionar, donde describe las manchas solares. Se la pasará haciendo demostraciones con su telescopio de lo que él sigue observando en los cielos, y en 1616 la Inquisición lo amonesta por enseñar que Ptolomeo y Aristóteles no tienen razón y que Copérnico tiene razón. Esa amonestación hace que él se aleje definitivamente de la escritura, y su próximo texto de ciencia conocido en Europa será el Ensayador de 1623. El Ensayador es un libro de metodología científica, pero la publicación del Ensayador tiene en el fondo una historia importante que es necesario que ustedes conozcan para entender por qué razón Galileo escribe un texto como este. Hacia 1619 aparecen en el cielo 3 cometas. Esos 3 cometas se convirtieron lógicamente en la curiosidad de los astrónomos, y un astrónomo jesuita, el cardenal Horacio Grazzi, escribe en un librito de libre circulación que los 3 cometas se mueven arriba de la Luna. Decir que hay 3 cuerpos celestes moviéndose arriba de la Luna significa que Galileo pudo adherirse fácilmente a las teorías de Grazzi de un cuerpo, o en este caso 3 cuerpos moviéndose arriba de la Luna, porque al fin y al cabo la polémica que establece Galileo es con el aristotelismo, y podía haber encontrado en Grazzi un aliado para desbaratar definitivamente el cielo de Aristóteles. Sin embargo, Galileo no participa inmediatamente ni en la adhesión ni en la polémica con el cardenal Grazzi, sino que a instancias de un amigo suyo, Mario Guiducci, que entra en la polémica directamente con el cardenal Grazzi, Galileo lo hará posteriormente. Guiducci le dirá a Grazzi en un librito que también circula libremente que él no puede demostrar que los cometas se muevan arriba de la Luna. En el momento en que el cardenal Grazzi recibe esta objeción de Mario Guiducci, él se retira de la polémica, porque un cardenal jesuita no va a entrar en polémicas con un simple profesor universitario. No va a hacerlo ni con Guiducci ni tampoco Galileo. La polémica entonces la prosigue un estudiante jesuita de nombre Lotario Sarsi, y en el momento en que Galileo se da cuenta de que Sarsi entra en la polémica y que Sarsi no es el cardenal y de que Sarsi es un estudiante, entonces Galileo escribe el Ensayador, en donde cita literalmente todo el texto de Sarsi y demuele parte por parte todos los argumentos que Sarsi había esbozado en su texto. Lo que sabemos hoy es que aparentemente Sarsi firmó el texto, pero la polémica es con el cardenal Grazzi. Y Galileo lo que va a hacer allí en el Ensayador es ridiculizar a Sarsi. Incluso en algún momento le va a decir tonto, le dirá, tendrá esta referencia, por ejemplo,
como buen aristotélico, no piensas por ti mismo, Sarsi. Sabemos que esos insultos irán directamente al cardenal Grazzi, y porque un asno, aunque le limpiemos la cabeza con lejía y le echamos perfume, de todas maneras seguirá oliendo a asno. Y ese tipo de cosas son expresiones corrientes y notables durante todo el ensayador. Será el libro por el cual Galileo entrará en franca polémica y disgusto con los jesuitas, y la razón por la cual los jesuitas se declararán sus enemigos de ahí en adelante. El ensayador de 1623 es, sin embargo, el libro de metodología científica más importante del siglo XVII. Es el libro donde Galileo nos enseña a nosotros cómo hacer ciencia. Es decir, es el libro donde Galileo caracteriza la ciencia. Y las características que le da Galileo a la ciencia son las siguientes. Primero, la ciencia es demostrativa. Es decir, la ciencia es necesariamente demostrativa y las demostraciones tienen que ser matemáticas y o experimentales. El hecho de hacer demostraciones matemáticas es, como dice Galileo en este mismo texto, porque la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático. Curvas, números, líneas, y el trabajo del filósofo, porque ellos todavía se consideran filósofos porque hacen una rama de la filosofía que se llama filosofía de la naturaleza, es decir, física. El trabajo del filósofo es descifrar ese lenguaje. Entonces tienen que ser matemáticas y o experimentales, y las demostraciones experimentales tienen que ser mediante experimentos y mediante aparatos en los cuales se apoyan esos experimentos. Galileo construyó muchos aparatos. Sabemos que el telescopio que él construyó le va a servir para hacer las demostraciones astronómicas, pero teorías fundamentales en su física, como las leyes de caída de los cuerpos, que lo describe en un libro de 1638, allí Galileo hará demostraciones con aparatos que construye él mismo, como los planos inclinados, relojes, péndulos, etc. La segunda característica es que la ciencia no analiza problemas universales, es decir, la ciencia no lo explica todo. Eso Galileo lo tiene clarito, y eso será pues una característica de la ciencia de Galileo, de la ciencia de Newton, de la ciencia del siglo XIX, de la ciencia de nuestra época. Es decir, no analizar problemas universales y tratar de explicarlo todo, sino, tercero, la ciencia analiza problemas concretos y particulares. Esas serán las tres características que le dará Galileo a la ciencia en el ensayador, y que se convertirán en las características que tendrá la ciencia moderna en general, que serán, primero, el recurso al experimento, en segundo lugar, la matematización de la naturaleza, y en tercer lugar, el uso del método hipotético deductivo, que Galileo aplicará notablemente en este texto a propósito de lo que ocurre con los tres cometas que se observan en 1619. Lo que va a decir Galileo con estas tres características de la ciencia es que no podemos demostrar, y le dice a Grazzi, no podemos demostrar que los cometas se mueven arriba de la Luna, como no podemos demostrar que se mueven abajo de la Luna. Por lo tanto, todo lo que digamos de los cometas, como lo hace Grazzi, eso no tiene razón de ser, porque no lo podemos demostrar. Como no podemos demostrar tampoco materialmente de qué están hechos los cometas. Por esa razón, Galileo desecha de entrada todas las teorías de Grazzi y de Sarsi a propósito de los movimientos de los cometas, si son arriba o abajo de la Luna. No hay demostraciones, por lo tanto, no podemos afirmarlo,
y no podemos decir de que eso sea algo científico, sino que eso se acerca más a la especulación metafísica o a la simple literatura, dice Galileo. Bien, el conflicto con los jesuitas por la publicación de este texto llevará lógicamente a que Galileo no publique nada durante los años 20. Su siguiente publicación será el diálogo sobre los sistemas máximos del mundo, el tolemaico y el copernicano, el libro que se cita de una manera explícita como el diálogo. Esta publicación la hace Galileo en 1632. Allí básicamente Galileo nos presenta el principio de relatividad del movimiento como un argumento para demostrar de que la Tierra tiene movimientos. Lo que va a decir en última instancia es que nosotros podemos mover la Tierra o dejarla quieta para explicar el mismo fenómeno. En otras palabras, que la descripción de un movimiento depende del observador y que nosotros vemos que todo el universo gira en torno a nosotros porque estamos observando desde la Tierra, pero que si pudiéramos observar desde el Sol, veríamos a la Tierra girar en torno al Sol. Ese es el llamado principio de relatividad del movimiento, que será fundamental para la física del siglo XVII y todavía para la física que nosotros hacemos. Y lo otro que presenta en su diálogo muy importante es su cosmología, que es básicamente una cosmología de tipo copernicana, que es la que ustedes pueden ver en la imagen, que es básicamente la cosmología copernicana con un sol en el centro y con los planetas girando en torno al Sol en órbitas circulares y perfectas. Lo más importante de esto es que este libro es un libro de 1632, muy posterior a los libros que había publicado Kepler, el 1609 y el 1619. Kepler había publicado en 1609 en la astronomía nova las dos primeras leyes del movimiento planetario y en 1619 en el de Harmonice Mundi la tercera ley del movimiento planetario. Y en la astronomía nova, en la primera ley del movimiento planetario, Kepler había demostrado matemáticamente que la órbita de un planeta o las órbitas de los planetas son elípticas. Increíblemente, en un libro tan tardío como el diálogo, todavía Galileo se adhiere a la idea copernicana de órbitas circulares y perfectas, no a las órbitas elípticas de Kepler. Uno podría pensar que posiblemente no leyó los textos de Kepler, pero hay que tener en cuenta de que Kepler en esta misma época es el astrónomo imperial, es el astrónomo más importante que hay en Europa, y no solo eso, sino que es el astrónomo que todos los astrónomos, incluido el mismo Galileo, están mirando a ver qué está descubriendo y qué está escribiendo. Pero todavía la cosmología galileana del diálogo es estrictamente copernicana. Es por este libro, el diálogo de 1632, por el cual Galileo será llevado ante la Inquisición. La argumentación de sus enemigos será que él allí ridiculiza a los aristotélicos y en realidad lo hace. Y en segundo lugar es allí donde él se declara definitivamente copernicano, porque él está enfrentando el sistema copernicano al sistema tolemaico, que filosóficamente está apoyado en Aristóteles. El juzgamiento por este textico se hará en 1633, la condena de Galileo será en Roma. Los florentinos, o sea, el estado de Florencia se lo entrega a Roma, Roma lo juzga, y es allí en la Catedral de Minerva en Roma donde él hace la abjuración. Algo así como: yo, Galileo Galilei, hijo del finado Vincenzo Galilei, juro y abjuro que no volvería a enseñar que Copérnico tiene razón, no volvería a enseñar que el Sol es el centro de los movimientos celestes, etcétera, etcétera. Aunque se dice que cuando terminó la abjuración él dice: Purxi Move,
Es decir, sin embargo se mueve, pero él no pudo haber dicho eso en público y mucho menos durante la curación, porque lo habrían quemado como habrían quemado a Bruno en el año 1600. Sencillamente, si él lo dijo, Epursimu lo dijo a sus amigos más cercanos luego de que terminó la apuración y cuando terminó el acto de apuración. Lo que sí sabemos es que Galileo se retracta en público y que por esta razón no puede volver a enseñar en las universidades donde enseñaba, en la universidad donde enseñaba en Florencia, y que se tiene que retirar definitivamente a una mansión en las afueras de Florencia, donde seguirá investigando y donde escribirá su libro más importante de física, que se llaman Las consideraciones y demostraciones matemáticas sobre las nuevas ciencias, publicado en 1638. Ese libro es el libro de física, como dije ahorita, más importante de la primera mitad del siglo XVII, porque es el libro donde Galileo nos explica las leyes de caída de los cuerpos, es decir, las leyes de los movimientos uniformemente acelerados, donde nos dice que los cuerpos, todos los cuerpos, caen a la misma velocidad. Es decir, que una pluma y una bola de plomo caen a la misma velocidad y que lo que nosotros vemos cuando hacemos el experimento, que cae más rápido la bola de plomo, se debe a la resistencia del aire y que en ausencia de resistencia del aire esos cuerpos caerían a la misma velocidad. En efecto, pues eso está demostrado en los experimentos con las llamadas bombas neumáticas o también cuando los astronautas pisaron la superficie de la Luna, dejaron caer un martillo y una pluma, y el martillo y la pluma cayeron más o menos a la misma velocidad. Por lo tanto, que la aceleración de un cuerpo en caída libre depende de la resistencia que le ponga el aire a ese cuerpo que se está acelerando. Bien, esto es entonces lo que les quería presentar sobre la ciencia de Galileo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.